Ok, muy bien. Bueno, el ejercicio, de hecho, aquí esta es la sesión 8. Estamos en la semana 9 y es la sesión 8 del taller 20, cálculo superior, éxito académico. Muy bien. Ejercicio número 1 dice, si f de x, y, una pregunta ahí como bastante directa. Si f de x, y es seno de x, y, que de hecho está escrito así. Segundo, ahí está. Seno de x, y más x cuadrado, y cuadrado. Entonces calcule el gradiente de f evaluado en pi, 1. Eso. Entonces, hay un par de minutos, 3 minutos, 5 minutos, digamos, menos. Ahí nada más para que lo hagan. Entonces, para que vayan intentándolo. Muy bien, y luego lo resolvemos igual.
Ok, resolvamos entonces. Nada más. Un segundo. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener claro, verdad? Que si nosotros tenemos una función de x, y, entonces el gradiente de esa función fx, y es el par ordenado, sí, el par ordenado, el vector, digamos, es un vector gradiente, es el par ordenado que está dado por la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. Si lo vemos de otra forma, digamos, que podemos verlo de otra forma, es la derivada de f con respecto a x por el vector unitario y, que es el vector, en el caso de R2, que es donde estamos ahorita, x, y, sería el vector 1,0, ¿verdad? Es el vector unitario de los vectores unitarios, pero en este caso en R2, más la derivada parcial de f con respecto a y por j, que este es otro de los vectores unitarios, y en este caso es 0,1, ¿verdad? Por estar en R2. Pero bueno, esa es la idea, entonces. Nada del otro mundo, realmente y lo que ocupamos es las dos derivadas de calcular las dos derivadas parciales de esta función f, primero con respecto a x y después con respecto a y, ¿verdad? Entonces, eh, derivamos f con respecto a x, eso sería la seno de una constante por x, y la derivada de seno por una constante por x es como verlo como una regla de la cadena. Entonces eso sería la derivada de seno, que la derivada de seno es coseno, entonces coseno, ajá, Ese sen es como sen de XY o sen de X por Y. sen de xy, sí, involucra a los dos. Generalmente para que no haya confusión en esas cosas, cuando uno tiene otra variable que no va dentro del seno, vamos, si uno quisiera poner eso, una de dos, o marca el punto, y entonces que se entienda que es seno de x por y, o dos, la segunda variable se pone al frente. Entonces ahí se entiende todavía mejor. Si usted lo pone así, se entiende que ahí hay un por. Pero en este caso, cuando uno lo pone así, se entiende que es a ambas variables, digamos. Por eso, de hecho, yo ahora le iba a hacer los paréntesis, pero no se los hice para que igual, o sea, para que, como para esa trampilla. Yo se los iba a hacer porque es la maña mía de una vez indicar que sí, que esto está aquí. Pero, ¿verdad? Quería ver si ustedes logran identificar exactamente eso, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? En matemática, aunque esto tiende a ser confuso, ese es el convenio, digamos. Esto usted lo entiende que sería así, involucra las dos. De otra forma, digamos, llevaría el por aquí, ¿verdad? Para que sea evidente, o el aquí. Se pone en lugar de poner aquí atrás, se pone mejor al frente. Y entonces eso evita confusiones, digamos. Bueno, gracias. Aunque yo creo que en este caso, para la derivada con respecto a X no afectaría, porque digamos, da lo mismo que usted lo tenga así, si deriva, es la derivada de, no da lo mismo, no da lo mismo, porque aquí quedaría coseno de X, Y por coseno de X, porque como esto es constante, estaría como por fuera, y no es así, es con el XY dentro. Pero bueno, les decía entonces, la derivada de f, aquí sí es importante, digamos, me refiero, sí es importante entender que esas dos variables están dentro del seno, por decirlo así. La derivada de f con respecto a x es igual a la derivada de seno con respecto a x, la derivada de seno de xy con respecto a x sería coseno de xy por la derivada de xy, pero la derivada de xy con respecto a x es solamente y, ¿verdad? La derivada de xy con respecto a x es solamente y. Quedaría coseno de xy por y. Este por y, ¿ves? Esa y sí queda afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Mejor la pone aquí adelante. Pero bueno, para llevar como el orden de la regla de la cadena, por el momento lo escribimos así. Es la derivada de seno de xy evaluada en xy. Entonces, la derivada de seno es coseno, evaluado en xy por la derivada de xy, pero la derivada de xy con respecto a x es y, es solamente la constante, ¿verdad? Es como que deriváramos 2x. La derivada de 2x con respecto a x es 2. Bueno, la derivada de yx o con respecto a x, entonces sería solo y. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí.
Entonces quedaría coseno de XY por Y más y la derivada de X cuadrado Y cuadrado, pero con respecto a X. Con respecto a X esto quedaría 2X Y cuadrado, ¿verdad? Porque el Y cuadrado es una constante, la derivada de X cuadrado es 2X. Entonces lo podemos escribir así. Si lo quisiéramos escribir un poquito más ordenado, digamos que ya ahí sí lo pondríamos Y coseno de XY, Y coseno de XY más, y esto sí lo podemos dejar así, 2XY cuadrado. Muy bien. ¿Qué más ocupamos? Bueno, ocupamos la derivada de f con respecto a y. La derivada de f con respecto a y, que en este caso sería es seno de xy, seno de xy más x cuadrado y cuadrado. Bueno, la derivada de seno de xy con respecto a xy sería la derivada de seno, que sería coseno, evaluado en xy. Bueno, ahí puse los paréntesis. Es lo mismo, sí lleva los paréntesis, pero si uno quiere no los pone, igual se entiende. Coseno de xy por la derivada de xy, pero con respecto a y. La derivada de xy con respecto a y nos da solamente x, más la derivada de x cuadrado y cuadrado con respecto a y eso sería 2x cuadrado y. Lo que sería lo mismo, ¿verdad? Sí, el x cuadrado queda intacto porque estoy derivando con respecto a y, entonces sería solamente derivar la y, que la derivada de y cuadrado es 2y. Pero lo escribo así para que se vea como quien dice, pues ordenado de una vez. Esto podríamos escribirlo x coseno de xy más 2x cuadrado y, más 2x cuadrado y, más 2x cuadrado y. Y bueno, lo último, ¿qué era lo que nos pedían? Nos estaban pidiendo el gradiente, ¿verdad? La función gradiente, pero evaluado en pi, 1. Pues evaluemos, ¿verdad? Evaluemos esa función en pi, 1. Tal vez aquí podemos hacer como aquí, ¿verdad? Un resumen. Lo que acabamos de descubrir es que el gradiente de f de xy es igual a y coseno de xy más 2xy cuadrado. Todo esto por el vector unitario y más x coseno de xy más 2x cuadrado y por el vector unitario j. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, queremos evaluar este vector, pero en pi, 1. Eso era lo que nos pedían. Entonces, eso significa que esto va a ser 1 por coseno de pi por 1. Entonces, quedaría coseno de pi más 2 por 2pi por 1 cuadrado. 2pi por 1 cuadrado. 2pi por 1 cuadrado. Y eso sería, sí, ¿verdad? 2pi por 1 cuadrado, entonces queda 2pi. Hasta ahí, listo, no me voy a complicar. Luego más, aquí quedaría pi coseno de pi. Pi coseno de pi. Eso sería pi coseno de pi más 2pi cuadrado por 1. Entonces, 2pi cuadrado por j. Podemos simplificar, sí, ¿verdad? Esto se puede escribir todavía más bonito porque coseno de pi es menos 1. Entonces quedaría menos 1 más 2pi, o lo que sería lo mismo 2pi menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 2pi o 2pi menos 1. Más, en este caso quedaría menos 1. Entonces menos pi y aquí 2pi cuadrado. Entonces escribámoslo como 2pi cuadrado menos pi por el vector j, por el vector unitario j. Y ahí quedaría, ya hay nada que hacer, ¿verdad? Ya ese es el vector gradiente evaluado en pi, 1. Muy bien, de esta función que nos estaban dando. Muy bien, esa parte de derivadas se las preguntan bastante. Bueno, de hecho yo creo que en este primer parcial, en teoría, ustedes, les entraba toda la parte de derivadas.
Pero en la parte del gradiente, ¿verdad? Es como más, todavía más que se los preguntan. Pero bueno, muy bien. Otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Vamos a ver. Dice. Este es bastante rápido. De hecho, este lo voy a hacer yo directamente. Pero es que quiero comentarles cosas que suceden. Aquí es si x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. Es igual a 1. Entonces ahora sí, calcule el gradiente. No, es más, piénsenlo también. Sí, sí es bastante rápido, pero quiero que igual que se enfrenten a esto. Pero ojo, ¿verdad? Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. Calcule el gradiente de z con respecto a xy, ¿verdad? Entonces, z de xy, ¿verdad? Entonces, por ahí. Igual, unos minutos, unos 5 minutos. No voy a estar con los audífonos esos 5 minutos, chicos, cualquier cosa por si me hablan. Entonces, ya vuelvo, en unos 5 minutos vuelvo y lo resolvemos. Pero entonces, inténtalo igual. Muy bien.
Ok, muy bien. Hagámoslo ahora sí entonces. En este caso, lo único que hay que tener en cuenta es que Z está definida de forma implícita. Entonces, al Z estar definida de forma implícita, si nosotros queremos calcular el gradiente, ¿verdad? Tenemos que entender que en este caso el gradiente de Z de XY será igual a la derivada de Z con respecto a X, coma la derivada de Z con respecto a Y. Pero en este caso, la derivada de Z con respecto a X es menos la derivada de F con respecto a X sobre la derivada de F con respecto a Z. ¿Y quién es F? ¿Verdad? Porque bueno, coma, menos la derivada de F con respecto a Y entre la derivada de F con respecto a Z. Pero teníamos que recordar entonces quién era F, ¿verdad? Entonces, sea, o más bien siendo F de X, Y, Z igual, y lo sacamos de tener esta ecuación igualada a 0. Entonces era en este caso X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos 1, que en este caso es igual a 0. Esa era nuestra función F, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, averiguar estas tres derivadas de F, ¿verdad? Entonces, la derivada de F con respecto a X, la derivada de F con respecto a X, en este caso sería 2X, la derivada de Y cuadrado es 0, la derivada de Z cuadrado es 0 y la derivada de menos 1 es 0, ¿verdad? Entonces, listo, ahí. Muy bien. Luego, la derivada de F con respecto a Y, en este caso sería la derivada de X cuadrado que sería 0, la derivada de Y cuadrado que sería 2Y, la derivada de Z cuadrado 0 y la de menos 1 es 0. Entonces, listo. Y luego la derivada de F con respecto a Z, que en este caso daría 2Z, ¿verdad? 0, 0 y la de menos 1 también es 0. Entonces tendríamos por ahí la derivada de las tres derivadas. Significa entonces que el gradiente de Z de X, Y, que no sé qué estoy haciendo aquí una V, porque estoy haciendo una V. El gradiente de Z de X, Y es igual a menos f de x, que eso sería menos 2x, entre fz, que sería 2z, coma, menos fy, que sería menos 2y, entre fz, que sería 2z. Simplificando, podríamos decir, esto es, bueno, y escribiéndolo así de la otra forma, esto sería menos x entre z por el vector unitario y más, o más bien en este caso quedaría con menos. Realmente podríamos más menos, no pasa nada. Más menos y entre z por el vector unitario j. Y muy bien, ahí quedaría. Realmente no nos estaban pidiendo nada más era aquí hacer el análisis ¿verdad? De que z está definida de forma implícita, entonces calcular sus derivadas parciales era también de realizarlo de forma implícita, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ahora, me avisan chicos cualquier cosa, ¿verdad? Si tienen alguna duda o pregunta en algún momento, nada más me dicen, no pasa nada. Aquí nos da tiempo, bueno, espacio para hacer otra. Muy bien. Ujú. Es igual, para practicar ahí bastante la parte de derivadas en el gradiente. Sí, nos da una función g de x, y, z es igual a x cuadrado z más z a la 3y más xy z. Entonces igual, calculen el gradiente de g, x, y, z. Entonces igual, vamos a hacer algo. Unos 5 minutos, bueno, de hecho a la reunión le quedan 6:43. Entonces, estos minutos que le quedan a la reunión,
intenten el ejercicio, más bien resuélvanlo ahí, calculen las derivadas, bla, bla, bla. En estos minutos, la reunión finaliza, vamos a la pausa, ¿verdad? Van a tomar agua, a ir al baño, a lo que necesiten. Y después de esos 5 minutos de la pausa, venimos y resolvemos este ejercicio y continuamos trabajando con alguna otra cosa. Muy bien, voy a dejarlos que trabajen. Ahora sí estoy por acá por si tienen alguna pregunta, entonces los escucho cualquier cosa.
Ok, muy bien, chicos. Entonces, 5 minutos ahí de pausa para que vayan al baño, para que tomen agua, lo que necesiten y nos volvemos a conectar y revisamos este ejercicio y continuamos. Muy bien. Podemos hacerlo un poco rápido para avanzar con otros ejercicios. Realmente la idea es la misma, ¿verdad? El gradiente de g de x, y, z está dado por la derivada de g con respecto a x, la derivada de g con respecto a y y la derivada de g con respecto a z. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener bien claro? Bueno, de cómo se deriva, ¿verdad? Eso es como la parte importante aquí. En este caso, la derivada de g con respecto a x, entonces sería 2xz más, esto es 0 porque no depende de x, y en este caso esto sería yz, 2xz más yz. Perdón, coma, la derivada de, vamos a ponerlo de la otra forma, esto por el vector y, más la derivada de g con respecto a y, en este caso esto es 0, esto sería z a la 3, más la derivada de esto con respecto a y, que sería xz. Entonces z a la 3 más xz, y esto por j, más la derivada de g con respecto a z, que en este caso quedaría x cuadrado más 3z cuadrado y, perdón, 3z cuadrado y, más la derivada de x y z con respecto a z sería xy. Y todo esto por el vector unitario k, ¿verdad? Porque en este caso estamos en R3. Entonces este era el 1, 0, 0. El J es el U0, 1, 0 y el K es el 0, 0, 1, ¿verdad? Son los vectores ahí unitarios. Pero bueno, muy bien. Eso era básicamente este ejercicio, no tiene más ciencia. Sí había otra cosa que quería que hiciéramos. Fue en el ejercicio anterior. Sí, en el ejercicio anterior yo quería comentarles algo. Este gradiente, no se los comenté ahora. Este gradiente está todo bien hasta que sucede algo. Z igual 0. En Z igual 0, en esa curva de nivel, digamos, la curva sería x cuadrado más y cuadrado igual 1, con z igual 0, ¿verdad? En ese plano, en el plano z igual 0, tenemos esa curva de nivel que sería el círculo de radio 1 en el plano XY, digamos, en el plano Z0, Z igual 0. Ahí ese gradiente sí no existe. Ese gradiente sí no existe en este caso, porque se indefiniría, ¿verdad? Eso es el ejercicio anterior, perdón, ¿verdad? Es que se los quería comentar y ahora que lo resolvimos no se los comenté. Ahí z igual 0 hace que no exista, ¿verdad? Ese vector gradiente. Ok, muy bien. Me preguntan por el chat que de dónde salió esta K. En este caso es porque estamos en R3, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos calculando vectores gradientes en todas las demás, aquí, por ejemplo, solo usábamos y, pero yo les dije, y es el vector 1,0 y j es el vector 0,1. Pero esto es porque estamos en R2, es decir, segunda dimensión, ¿verdad? Y es porque nuestra función, que en este caso la función era esta, solo depende de dos variables, de x y y, ¿verdad? Mientras que si nos vamos, por ejemplo, a este último que estábamos haciendo, nuestra función depende de tres variables. Es una función x, y, z. Es decir, esta función, ¿verdad? Que es esto de aquí, depende de las tres variables x, y, z. Y no es de forma implícita como la que estábamos haciendo aquí, que sí, habían tres variables, pero realmente nosotros estamos definiendo a z como función de x, y, ¿verdad? Entonces, realmente son dos variables, es decir, z depende de x y y, son solamente dos variables. Aquí no es de forma implícita ni nada, es simplemente una función g que depende de tres variables directamente. Entonces, ¿quiénes son i, j y k? En este caso, i ya no va a ser 1,0, sino que va a ser 1,0,0, porque ¿en qué estamos? Estamos en la tercera dimensión.
Entonces en R3, digamos. Entonces en este caso el J sería 0,1,0 y el K es nuestro tercer vector unitario que así como en R2 ocupamos ahí a J, en R3 ocupamos ahí a J y a K, que en este caso sería 0,0,1 y surgen esos tres vectores que son tres vectores de R3, son los tres vectores unitarios de R3. Otra de las formas es escribirlo como de la otra forma que lo podemos escribir, ¿verdad? En lugar de escribirlo así, lo podemos escribir ya directamente como, como, como ordenado, ¿verdad? Como en paréntesis, como si fuera un punto, ¿verdad? Que representa un vector realmente, que sería 2xz más yz, coma, z a la 3 más xz, coma, x a la 3 más 3, porque es mejor escribir. Ahí está. X a la 3 más 3z cuadrado y más xy y verlo así, como un vector, digamos, en un par ordenado, en un punto, por decirlo así. Muy bien. Ok, me puso en el chat, dice, genial, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Luego, teníamos otro ejercicio por aquí que tiene que ver con derivada direccional. Bueno, quería que hiciéramos uno de una recta, un vector perpendicular a la superficie en un cierto punto. Hagamos ese. Ajá. Veamos. Dice. Considere la superficie S de ecuación y nos da la ecuación que sería 1/9 por z menos 1 al cuadrado más x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menos 4 igual a 0. Esa superficie, consideren esa superficie y luego dice sea P igual a 3,2,1 más 3 raíz de 3. Calcule un vector. Calcule un vector perpendicular a la curva de nivel, S en P. Muy bien. Entonces igual, unos 5 minutos ahí como para que se enfrenten al ejercicio, para que lo intenten y lo resolvemos.
Ok, muy bien. Resolvemos entonces. Según la teoría, digamos, lo que dice es que el vector gradiente evaluado en este punto es perpendicular a la curva, a la curva de nivel de S en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el vector gradiente igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que entender? Que lo que vamos a tener es una cierta superficie, vamos a tener la curva de nivel en ese punto, digamos que por ahí anda el punto P, la curva de nivel va a ir a hacer cierta cosa, y lo que estamos buscando es, ¿verdad? Un vector que va a ser perpendicular a esa curva de nivel, eso es lo que estamos buscando, pero la teoría dice que el vector gradiente justamente evaluado en ese punto es perpendicular a esa curva de nivel, entonces básicamente es eso, ¿verdad? Es eso lo que hay que entender por ahí. Lo que vamos a hacer es calcular el vector gradiente. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a definir una función, en este caso g de x, y, z. ¿Cuál sería esa función? Bueno, viene dada por la función de la curva de nivel, que sería en este caso un noveno de z menos 1 cuadrado más x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menos 4. Eso es nuestra función g. Y entonces, ¿quién es el vector que es perpendicular a esa curva de nivel en ese punto? Bueno, pues sería el vector gradiente de g evaluado en el punto P, ¿verdad? Sería evaluado en 3, 2, 1 más 3 raíz de 3. Pero bueno, vamos a primero averiguarlo de forma general. El vector gradiente de x, y, z. ¿Qué sería? Las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces sería el vector g de x con la derivada de g con respecto a y la derivada de g con respecto a z. ¿Verdad? Entonces calculamos. La derivada de g con respecto a x, en este caso sería esto es 0, esto es 0, sería derivar x menos 2 al cuadrado, que eso sería 2 por x menos 2 al cuadrado por la derivada de x menos 2, pero por x menos 2, perdón, por la derivada de x menos 2, pero la derivada de x menos 2 es 1, entonces queda ahí, 2 por x menos 2, coma, la derivada de g con respecto a y, en este caso esto es 0, el menos 4 también su derivada es 0, y entonces sería la derivada de y menos 2 al cuadrado, que eso sería 2 por y menos 2 por la derivada de y menos 2, que es 1. Luego, ahí quedaría luego coma la derivada de g con respecto a z, que en ese caso sería esto es 0, lo de y menos 2 al cuadrado también es 0, menos 4 eso es 0, su derivada, y sería derivar un noveno de z menos 1 al cuadrado, que la derivada de un noveno por z menos 1 al cuadrado sería 2 novenos por z menos 1 por la derivada de z menos 1, que es 1, de igual forma, ¿verdad? Entonces, así quedaría el vector gradiente, pero el vector que nosotros queremos es evaluado en P, ¿verdad? Que sería el gradiente de G evaluado en el punto P, que eso sería el gradiente de G evaluado en el punto, que el punto era 3, 2, 1 y 1 más 3 raíz de 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1 más 3 raíz de 3, perdón. 3, 2, 1 más 3 raíz de 3. Ese es el vector que va a ser perpendicular. Entonces vamos a calcularlo. En este caso sería 2 por 3 menos 2. Eso sería 2 por 1. Podemos ponerle una vez y 2 por 1 queda el 2, coma 2 por 2 menos 2. Eso sería 2 por 0, que eso es 0, coma 2 novenos por 1 más 3 raíz de 3 menos 1. Eso quedaría 3 raíz de 3 entre 2 por 3 raíz de 3 entre 9. Es así. 2 por 3 raíz de 3, que eso sería, bueno, vamos a ponerlo así. Es más, podemos escribirlo, no pasa nada. 2 novenos por z, que sería 1 más 3 raíz de 3 menos 1. Era z menos 1. Entonces, eso dice que quedaría 2, 0, coma.
Aquí el 1 se cancela con el menos 1, queda 3 raíz de 3 por 2, entonces eso es 6 raíz de 3 entre 9, pero ese 6 entre 9 se puede simplificar y quedaría 2 tercios de la raíz de 3. ¿Verdad? El 1 se va con el 1, 2 por 3, 6, 6, pero 6 entre 9 es 2 tercios por la raíz de 3, 2 tercios por la raíz de 3. Muy bien. Y pues listo, ahí quedaría. Entonces lo que dice es que este vector gradiente evaluado en P, el gradiente de G evaluado en P, es perpendicular a la curva de nivel S en el punto P, ¿verdad? Entonces, muy bien. Básicamente eso queda por ahí. Ahora sí, quería que calculáramos por ahí lo de derivada direccional, ¿verdad? Hacer otro ejercicio de derivada direccional, un ejercicio de derivada direccional. Y lo que dice es lo siguiente. Calcule la derivada direccional. Calcule la derivada direccional. La derivada direccional de f de xy en la dirección del vector v. Eso sí, si f de xy es igual a x a la 3 menos 3xy más 4y cuadrado y el vector v es raíz de 3,1 y luego calcule la derivada direccional de f con la dirección de v evaluada en el punto 1,2. Es eso. Primero calcularlo de forma general con esa dirección de v y luego esa derivada direccional, evaluarla, perdón, en el punto 1,2. Entonces, muy bien, igual, por ahí unos 5 minutos, sí, digamos 5 minutos y lo resolvemos. Entonces, para que la intente, para que la hagan, para que recuerden, refresquen y hagan el ejercicio y ya luego, o lo intenten y ya luego lo resolvemos y lo comparan. Muy bien.
Ok, muy bien. Entonces, resolvamos este. Dice, calcular la derivada direccional de la función f en la dirección del vector v y nos dan la función f de x, y el vector v. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener aquí claro, verdad? Lo que hay que tener claro es que, por ejemplo, si yo quiero encontrar la derivada de f de xy en dirección del vector v, evaluado en, en 1,2, que era lo que nos pedían, ¿verdad? Que evaluaban 1,2, había una fórmula. Lo primero es, bueno, la derivada de v, de f de x, y, perdón, ahora sí, de f de x, y, es igual al gradiente de f evaluado en ese x, y por el vector v entre la norma de v. Entonces, ¿qué significa? Significa que vamos a ocupar, en este caso, ¿verdad? Luego, primero es calcular esto, pero vamos a ocupar, queremos evaluarlo en 1,2. Pues vamos a ocupar el gradiente para evaluarlo en 1,2. Entonces, primero calculamos el gradiente. El gradiente de f de x, y es igual a la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. Eso es la derivada de f es x a la 3 menos 3xy más 4y cuadrado. Si derivamos con respecto a x, quedaría 3x cuadrado menos 3y más 0. Entonces, listo, ahí, coma, esto es un producto punto aquí, ¿verdad? Porque esto es un vector y el vector entre la norma es otro vector también. Coma, la derivada de f con respecto a y, que la derivada de f con respecto a y sería 0, luego menos 3x, más la derivada de 4y cuadrado con respecto a y, que sería 8y. Y cerramos. Entonces, 8y menos 3x o menos 3x más 8y. Muy bien. Ahí tendríamos eso. Entonces, ¿qué significa? Bueno, el vector v entre la norma de v. Eso es lo otro que podríamos calcular la norma de v. La norma de v sería, ya por aquí tenemos el v, que es raíz de 3,1, sería la raíz de la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Verdad? Teniendo en cuenta, de hecho a ponerlo por aquí para que quede. La norma del vector raíz de 3,1, que eso sería la raíz cuadrada, decía, de la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso sería igual a la raíz de 3 más 1, que es igual a la raíz de 4, que es igual a 2. Entonces la norma de v es 2. Si quisiéramos ponerlo de forma general, la derivada direccional de f de xy en la dirección de v sería igual a el gradiente, que ya lo tenemos, 3x cuadrado menos 3y, perdón, menos 3x más 8y por v, que v es raíz de 3,1 entre la norma de v, que es 2, ¿verdad? Aquí podemos de una vez hacer el producto. Esto es un producto punto. Recuerden que un producto punto es este por este más este por este. Es decir, la primera entrada por la primera entrada más la segunda entrada por la segunda entrada. Podemos hacerlo de una vez, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí porque lo que quiero es que calculemos esa derivada direccional evaluada en 1,2, que era lo que nos pedían. Era 1,2. Ajá, la derivada direccional de f evaluada en 1,2. Entonces, vamos a calcular esto. La derivada direccional de f con la dirección de v, pero evaluada en 1,2. Eso es el gradiente de f evaluado en 1,2 por
el vector v entre la norma de v, que ya sabemos que es 2. ¿Qué es lo que nos faltaría? Evaluar el gradiente en 1,2. Entonces, si evaluamos el gradiente en 1,2, ¿verdad? Esto sería igual a evaluar aquí el gradiente en 1,2. Sería, el gradiente ya lo teníamos, que era este, 3x cuadrado menos 3y. Entonces sería 3 por 1 cuadrado menos 3 por 2. Vamos a hacerlo con calma. 3 por 1 cuadrado menos 3 por 2, que eso sería 6, coma, menos 3 por 1, que eso sería menos 3, más 8 por 2, que eso sería 16. Ajá, esto producto punto el vector v entre 2. El vector v entre 2 podemos ponerlo de una vez. Eso sería raíz de 3 entre 2, coma 1 entre 2, es decir, un medio, ¿verdad? Entonces raíz de 3 medios y un medio. Si escribimos un poco aquí, ¿verdad? Simplificando, esto quedaría 3 menos 6, eso da menos 3, menos 3 más 16, eso da 13 positivo. Producto punto raíz de 3 medios, coma 1 medio. Y el producto punto multiplica entrada por entrada y suma. Entonces menos 3 por la raíz de 3 entre 2. Entonces eso quedaría menos 3 raíz de 3 entre 2 más 13 por 1 medio, que eso quedaría 13 medios. Y bueno, esto se podría sumar. Realmente no sé qué, no hay mucho que hacer. Esto nada más lo podríamos escribir como 13 menos 3 raíz de 3 entre 2. Nada más como para verlo, quizás un poco ahí más estructurado, más bonito, pero nada del otro mundo. Muy bien. Ahora, chicos, ok. Déjame ver si tengo por ahí algún otro ejercicio. Sí, voy a dejarles otro ejercicio apuntado por si quieren igual intentar, ¿verdad? Que lo tengan por ahí. Entonces, calcular la derivada direccional de f de x, y, z igual x por el seno de y, z. Eso sí, en el punto P igual 1,3,0. En la dirección del vector, y nos dan el vector v igual y más 2j ¿Ya se menos acabó la clase o nos conectamos después? no, eso era lo que les iba a decir. Vamos a dejar la clase hoy por acá porque sí, ya de hecho está por finalizar y ya cuando nos conectamos estamos casi sin tiempo como para resolverlo. Entonces, vamos a dejar la clase hoy por aquí y nos veríamos la otra semana. ¿De acuerdo? Ok, listo. Listo, De pura acuerdo, vida. profe. Bueno, ok, chicos, nos vemos entonces la otra Bueno, semana. hasta luego. Hasta luego.